Recientemente, tras un diluvio, surgió la noticia de que el Arca de Noé supuestamente fue encontrada en Turquía. Este es un barco importante en la historia bíblica porque marca el final y un nuevo comienzo. El descubrimiento del Arca de Noé sería un hallazgo arqueológico sin igual. A lo largo de la historia, miles de personas han buscado en varias montañas los restos de esta estructura de madera, descrita en la Biblia y en numerosas leyendas de culturas alrededor del mundo. Si eres creyente, una persona de fe, suscríbete, deja tu like, para seguir creando contenido de alto valor espiritual como este. Recuerda que por el oír viene la fe. Pero, ¿es cierta esta información? ¿Y si realmente se encontró esta arca, qué evidencia histórica hallaron en este barco? Los invito a ver hasta el final de este video para aclarar estas preguntas. ¿Se ha encontrado el arca de Noé? El relato bíblico de Noé habla de Dios instruyendo para construir un arca gigante con el fin de salvar a su familia y a las parejas de animales de una inundación inminente, destinada a destruir el mal y la maldad que corrían desenfrenadamente en la tierra. Informes antiguos hablan del arca como algo accesible para ciertos grupos de personas. Incluso describen un festival anual que supuestamente tenía lugar en la ladera de una montaña para conmemorar su desembarco. Se dice que piezas del arca fueron tomadas y utilizadas como amuletos. En el siglo pasado, docenas de personas afirmaron haber localizado el arca. La mayoría de estas búsquedas modernas se han centrado en el monte Ararat, en el este de Turquía. Recientemente, se dice que el arca de Noé se detuvo en las montañas de Ararat después de una inundación de 150 días. Sin embargo, después de unos 5.000 años, es difícil imaginar que una gran estructura de madera haya sobrevivido a los elementos durante tanto tiempo. Además, si el monte Ararat fuera realmente el lugar de aterrizaje, ¿cómo podría haber sobrevivido el arca a las numerosas erupciones de este volcán? Estos factores han persistido hasta 1840 y, aún así, no han detenido la búsqueda del arca ni los reportes de avistamientos. Pero nada es sorprendente si es la voluntad de Dios. Evidencia arqueológica. Los investigadores ahora creen haber encontrado evidencia de actividad humana cerca de la zona donde se presume que está el barco. Primero, consideremos lo que los investigadores de 3 universidades de Turquía y Estados Unidos afirman haber encontrado en la formación Durupinar, en las montañas de Ararat. Esta evidencia incluye materiales arcillosos, restos marinos y mariscos, fechados entre 3.000 y 5.000 años. Debemos tener en cuenta que el diluvio global descrito en el Génesis ocurrió hace aproximadamente 4.500 años. Los arqueólogos del proyecto de escaneo del Arca de Noé indicaron que, utilizando escaneos 3D avanzados, han localizado una formación gigante en la montaña turca, cuyas proporciones coinciden con las descripciones bíblicas del arca. El descubrimiento se hizo en el sitio Durupinar, en el monte Tendürek, en el este de Turquía, área que algunos creen es la ubicación del monte Ararat, el supuesto lugar de descanso del Arca de Noé según el libro del Génesis. La formación fue descubierta inicialmente por un granjero kurdo en 1948 y obtuvo reconocimiento cuando el capitán del ejército turco Ilan Durupnar la identificó en 1951, durante una misión cartográfica de la OTAN. Según Andrew Jones, investigador del proyecto, y el Dr. Sete Fehmi Huel, del Departamento de Ingeniería Geofísica de la Universidad de Estambul, escaneos 3D del área revelaron una formación con la longitud exacta del arca descrita en la Biblia, entre 150 y 300 codos bíblicos. Jones señaló que las líneas paralelas y ángulos rectos encontrados bajo la superficie no corresponden a una formación geológica natural, sino a lo que cabría esperar de una estructura construida por el hombre, lo que coincide con la descripción del Arca de Noé. Las expediciones continuarán buscando el arca. Aunque probablemente no haya sobrevivido a los elementos durante miles de años, podemos estar seguros de que realmente existió porque la palabra de Dios ha registrado infaliblemente el relato del diluvio. Nuestra réplica del arca, en una atracción temática, muestra la viabilidad de este famoso barco y utiliza el relato bíblico de Noé, el arca y el diluvio para compartir el Evangelio de Jesucristo. ¿El arca de Noé fue encontrada o no? ¿Eso cambiaría lo que creemos sobre la Biblia? En absoluto.
La palabra de Dios es verdadera, ya sea que se descubra o no el arca de Noé. En el caso de que los científicos realmente encuentren el arca, seguramente sentirán mucha curiosidad sobre lo que sucedió en ella. Después de todo, encontramos miles de millones de restos fósiles enterrados en capas de roca, depositadas por agua en todo el mundo. También encontramos capas de roca que se extienden por grandes distancias y cementerios de fósiles de criaturas terrestres y marinas han sido encontrados enterrados en un desorden caótico. También se han descubierto millas de sedimentos depositados por el agua. En otras palabras, encontramos exactamente lo que esperaríamos geológicamente si realmente hubo un diluvio global. Es posible que te preguntes cuántos animales fueron llevados al arca de Noé y cuánto espacio habrían ocupado dentro de ella. ¿Cuántos animales fueron llevados al arca de Noé? El número exacto de animales no está indicado en las escrituras. Todo lo que se menciona es que todos los tipos de animales en el mundo entrarían por parejas, machos y hembras, mientras que los animales limpios entrarían en grupos de 7, según sus especies. Puedes encontrar esta información en Génesis 7. Esta disposición permitía que Dios seleccionara a los animales y que estos llegaran al arca en el momento adecuado, dentro del plazo de 120 años que Dios estableció. Evidentemente, Noé no era un experto en genética ni tenía la responsabilidad de decidir qué animales seleccionar y cuáles dejar atrás. Los animales elegidos representarían una gama suficientemente amplia de variedades genéticas. Dios le dio a Noé las dimensiones del arca, incluyendo 3 niveles y divisiones en secciones. Como Dios también seleccionó a los animales, Él estaba en la mejor posición para determinar si los elegidos llenarían el arca o no. ¿El arca de Noé podría haberse partido por la mitad? Algunos argumentan que un barco de madera tan grande se habría roto y hundido rápidamente en cualquier tipo de mar. De hecho, probablemente se habría hundido incluso si hubiese sido levantado gradualmente por el agua. El barco de madera más grande jamás construido, el Wyoming, era unos 60 pies más corto de lo que se supone que medía el arca. A pesar de contar con refuerzos estructurales modernos, solo se mantenía a flote gracias a un bombeo continuo. Aún así, se hundió en una fuerte tormenta en 1924. Según algunas tradiciones, los desechos eran almacenados en la parte inferior de las 3 cubiertas del arca, mientras que los humanos y los animales limpios ocupaban la segunda cubierta y los animales y aves impuras, la parte superior. Otra interpretación sostiene que los desechos eran almacenados en la cubierta superior y arrojados al mar a través de una trampilla. En una interpretación poco ortodoxa, el comentarista judío del siglo XII Abraham Inesre describió el arca como un barco que permaneció sumergido durante 40 días antes de flotar hacia la superficie. ¿Dónde se encuentra el arca de Noé? El estado actual del arca de Noé solo podrá ser confirmado con precisión cuando los científicos que afirman haberla encontrado presenten pruebas concretas. Ahora nos centraremos en 5 de los lugares más populares que se han sugerido como el posible sitio de descanso final del arca. 4 de estas ubicaciones están en el monte Ararat o cerca de él, mientras que el otro sitio se encuentra a cientos de millas de este famoso pico. Uno de los lugares más conocidos es Durupinar, popularizado en la década de 1980 por Ron Wyatt y otros investigadores. Esta formación en forma de arca se encuentra aproximadamente a 15 millas de la cima del monte Ararat. Wyatt afirmó haber encontrado numerosos artefactos en los alrededores. En los últimos años, el sitio de Durupinar ha vuelto a ganar prominencia tras ser promocionado en varios sitios web como el verdadero arca de Noé. Sin embargo, no hay que hacerse demasiadas expectativas. A pesar de su apariencia similar a la de un barco y su popularidad, los geólogos y arqueólogos cristianos, quienes desearían encontrar el arca, han rechazado rotundamente la validez de este sitio, calificándolo como nada más que una formación geológica natural. Varias formaciones similares pueden encontrarse en la región, como puede comprobarse fácilmente con un escaneo en Google Maps. Estas estructuras han sido causadas por el lodo que fluye alrededor de afloramientos erosionados de flujos de lava basáltica. Otro sitio, el desfiladero de Ahora.
El desfiladero de Ahora es un enorme abismo en el lado noreste del monte Ararat, con una caída de más de 1 milla desde la cima de la montaña. Este lugar ha sido un punto de interés para los buscadores del arca durante aproximadamente un siglo. La curiosidad por esta zona comenzó con las afirmaciones de George Hagopian, quien aseguró que, cuando era niño, el desfiladero de Ahora y la historia de George Hagopian. En 1908, George Hagopian afirmó que su tío lo llevó al monte Ararat, específicamente al área de Ahora Gorge. Según Hagopian, encontraron lo que parecía un gran barco parcialmente enterrado por la nieve y el hielo. Aseguró que su tío se subió a un montón de rocas y lo levantó para que pudiera caminar sobre el techo de la estructura. Desde entonces, al menos una docena de expediciones han explorado el desfiladero de Ahora con la esperanza de encontrar restos del Arca de Noé. Sin embargo, a pesar de la utilización de imágenes satelitales y exploraciones exhaustivas, ningún aventurero ha podido hallar evidencia concluyente. Las afirmaciones de Hagopian resultan intrigantes, pero presentan ciertas complicaciones. Sus informes son contradictorios, ya que en ocasiones mencionó que tenía 8 o 10 años cuando ocurrió el evento. No está claro si la expedición ocurrió en 1905 o 1908. Es difícil imaginar que un niño tan pequeño pudiera haber realizado un viaje tan peligroso sin un entrenamiento adecuado. Un problema aún mayor con la teoría de que el arca descansó en el desfiladero de Ahora es su ubicación. Génesis 8:4 dice que el arca aterrizó en las montañas de Ararat, refiriéndose a toda la región y no específicamente al volcán Monte Ararat. El Monte Ararat es un volcán inactivo que tuvo su última erupción en 1840 y muchas más durante la edad de hielo posterior al diluvio. El desfiladero de Ahora se formó en gran parte debido a un terremoto en 1840 y a la erosión catastrófica posterior. Algunos argumentan que el arca pudo haber resbalado y terminado en el desfiladero tras la formación del cañón, pero esto plantea una pregunta clave: ¿cómo pudo haber sobrevivido una estructura de madera a erupciones volcánicas y al entierro bajo lava fundida? Te quiero recordar que, si eres creyente, una persona de fe, suscríbete, deja tu like, para seguir creando contenido de alto valor espiritual como este. Recuerda que por el oír viene la fe. La anomalía de Ararat. Otro lugar que ha captado la atención de los investigadores es la llamada anomalía de Ararat. En 1949, una agencia de inteligencia de los Estados Unidos tomó fotografías del lado noroeste del monte Ararat. En las imágenes se puede ver una gran estructura que sobresale del hielo y la nieve. Este objeto ha despertado el interés de los cazadores del arca porque parece tener la forma de un barco grande. Sin embargo, hay razones para dudar. Puede tratarse simplemente de un afloramiento rocoso con la cantidad justa de nieve derretida para dar la ilusión de un barco. Una imagen satelital de 2003 revitalizó el debate al mostrar una estructura alargada con dimensiones similares a las del Arca de Noé. A pesar del interés, ninguna expedición ha explorado la anomalía de Ararat. Dado que el objeto en la imagen podría ser solo una formación natural, los buscadores del arca no han mostrado mucho entusiasmo por investigar el sitio en profundidad. La expedición de Nami en 2010. En abril de 2010, un equipo de exploradores cristianos evangélicos afirmó haber encontrado evidencia del Arca de Noé en el monte Ararat. 2 años antes, durante una expedición, el grupo aseguró haber descubierto 7 compartimentos de madera enterrados en la montaña. El equipo pertenecía al Ministerio Internacional del Arca de Noé, una organización cristiana con sede en Hong Kong que busca promover el mensaje de Jesucristo a través de los medios de comunicación. Incluso presentaron un video donde se ve a miembros del equipo dentro de una estructura de madera, lo que sugirieron como prueba de que habían encontrado el arca. Sin embargo, existen dudas sobre la autenticidad del hallazgo. Randall Price y Don Patton, 2 expertos invitados a la expedición, fueron excluidos del equipo y nunca pudieron examinar el sitio. Documentaron varias inconsistencias entre lo que se reportó y lo que realmente encontraron. Algunos creen que Nami pudo haber sido víctima de un fraude en lugar de perpetrar uno. Otro problema es que el monte Ararat es un volcán inactivo,
y es improbable que una estructura de madera haya permanecido intacta en un área con actividad volcánica pasada. Monte Suleimán, otra posible ubicación. La Biblia menciona que el arca aterrizó en las montañas de Ararat, lo que significa que no necesariamente se encuentra en el actual monte Ararat en Turquía. En la antigüedad, la región era conocida como Urartu, lo que sugiere que el arca podría estar en una montaña diferente. Uno de los candidatos alternativos es el monte Suleimán, también llamado el Trono de Salomón. En la Segunda Guerra Mundial, un veterano llamado Ad-Dedes afirmó haber visto los restos del arca mientras estaba destinado en Irán. Basándose en su testimonio, Bob Connock del Instituto Base lideró expediciones al monte Suleimán en 2005 y 2006 para explorar la posibilidad de que el arca estuviera allí. El equipo de Cornuke hizo algunos descubrimientos interesantes. Encontraron rocas con apariencia de vigas a más de 13.000 pies de altura. Hallaron un santuario de adoración en la cima del pico. Descubrieron almejas fosilizadas, lo que sugiere que la montaña pudo haber estado sumergida en el pasado. Cornuke también destacó la diversidad de ecosistemas en la región y mencionó el redescubrimiento en 1965 del caballo del Caspio, considerado una de las razas más antiguas de caballos domesticados. A pesar de estas afirmaciones, existen problemas con la teoría de que el arca se detuvo en el monte Suleimán. A lo largo de los años, se han propuesto varios lugares como el posible sitio de descanso final del arca de Noé. Sin embargo, ninguno de estos hallazgos ha sido confirmado de manera concluyente. El desfiladero de ahora presenta problemas debido a su historia geológica y la falta de pruebas verificables. La anomalía de Ararat sigue siendo un misterio, pero podría ser solo una formación rocosa. La expedición de Nami en 2010 es controvertida y enfrenta acusaciones de fraude o error. El monte Suleimán ofrece evidencia interesante, pero no pruebas definitivas. Hasta que se realicen más estudios y exploraciones científicas rigurosas, el verdadero lugar de descanso del arca de Noé seguirá siendo un enigma. Monte Suleimán, una posible ubicación para el arca de Noé. Las rocas con forma de vigas encontradas en el monte Suleimán probablemente sean una formación geológica natural, resultado de la erosión del borde de capas de roca finamente estratificadas y volcadas. Sin embargo, el problema más significativo es que este monte se encuentra a 250 millas al este de los límites más lejanos conocidos de la antigua región de Urartu. Esto significa que no coincide con la descripción bíblica de que el arca se posó en las montañas de Ararat. El escepticismo sobre el diluvio universal. El hecho de que se sigan encontrando posibles evidencias del arca de Noé sin pruebas concluyentes ha llevado a muchos a cuestionar si el diluvio universal realmente ocurrió. Existen relatos de inundaciones catastróficas y de supervivientes que se remontan a épocas anteriores a la Biblia hebrea. Las partes más antiguas del Antiguo Testamento se cree que fueron escritas en el siglo VI a.C., pero las historias de grandes inundaciones ya estaban presentes en civilizaciones mucho más antiguas. Ejemplos de esto incluyen la epopeya de Gilgamesh, c. 2000 a.C., que describe un diluvio enviado por los dioses para destruir la humanidad. Una tablilla babilónica recientemente descifrada, c. 1750 a.C., que detalla cómo se construyó un arca para salvar a la humanidad. Estos mitos podrían tener una base real. Según el arqueólogo R. Klein, de la Universidad George Washington, hay evidencia geológica de una gran inundación en la región del Mar Negro hace aproximadamente 7.500 años. Sin embargo, los científicos no se ponen de acuerdo sobre el alcance de este evento. Es posible que las inundaciones hayan ocurrido en diferentes momentos y lugares, lo que habría permitido que estas historias se transmitieran de manera oral y escrita, adaptándose a distintas culturas. ¿Dónde se encuentra el Arca de Noé? La ubicación exacta del Arca de Noé sigue siendo un misterio. Según el libro del Génesis, el arca se posó en las montañas de Ararat, dentro del antiguo reino de Urartu, que abarcaba lo que hoy es Armenia, el este de Turquía y partes de Irán. El problema es que no hay una manera precisa de ubicar el sitio exacto. Como señala el explorador J. Magnusson,
arqueólogo de la Universidad de Carolina del Norte en Chapel Hill. No tenemos forma de localizar a Noé, si realmente existió, ni de datar el diluvio, si es que ocurrió. La única manera de confirmarlo sería encontrar una inscripción antigua auténtica, y aún así, podría referirse a otro Noé o a otro diluvio. Ciencia, fe y la interpretación del relato bíblico. A pesar de la falta de evidencia concluyente, la búsqueda del arca de Noé sigue siendo un tema de gran interés, especialmente dentro de los círculos religiosos. Sin embargo, a menudo es necesario distinguir entre la arqueología científica, que se basa en pruebas verificables y análisis objetivos. La pseudoarqueología, que busca defender la Biblia como un relato histórico literal sin evidencia científica suficiente. Para muchos creyentes, la historia del arca de Noé no es un relato científico, sino una metáfora o alegoría del juicio de Dios, la redención y la preservación de la vida. Mientras algunos interpretan la Biblia de manera literal, otros consideran que sus relatos ofrecen lecciones espirituales y no deben analizarse con criterios científicos. En última instancia, la historia del diluvio universal y el arca de Noé seguirá siendo objeto de debate entre historiadores, arqueólogos y teólogos, reflejando la eterna tensión entre la fe y la ciencia. Muchas gracias por ver el video hasta el final. Si eres creyente, una persona de fe, comparte este video con alguien más. Recuerda que, por el oír viene la fe. Gracias por suscribirte, deja tu like. Ahora puedes dejar tu comentario.